Estás de rodillas en la arena. Tus rodillas arden como si el fuego mismo viviera bajo tu piel. El collar de hierro alrededor de tu cuello está tan apretado que cada intento de tragar se siente como si estuvieras bebiendo cuchillas. La cadena que te conecta a otras 11 mujeres vibra con cada movimiento desesperado. Puedes escucharlas respirar, algunas llorando, una rezando en un idioma que nunca habías escuchado antes. Sus voces se mezclan con el viento del desierto, creando una sinfonía de desesperación que nadie vendrá a escuchar. La sombra de un hombre bloquea el sol. Por medio segundo, sientes alivio del calor abrasador. Entonces todo cambia. Manos ásperas agarran tu mandíbula con la fuerza de quien sabe que tu resistencia no significa nada. Te fuerzan a abrir la boca. Dedos gruesos presionan contra tus dientes, exploran tus encías, empujan hasta el fondo de tu garganta. Sientes náuseas. Intentas apartarte. Él no se detiene. Nunca se detienen. Te examina los ojos buscando enfermedad. Baja tu labio como si fueras un caballo en subasta. Y eso es exactamente lo que eres ahora. Ya no eres humana, eres mercancía, eres una inversión, eres un objeto cuyo valor se mide en monedas de oro. Hace 12 días eras la hija de un jefe de aldea en el Sahel. Hace 12 días tenías una madre que pronunciaba tu nombre cada mañana como una oración. Una madre cuyas manos trenzaban tu cabello mientras te contaba historias de tus antepasados. Está muerta ahora. La viste morir. Y seguiste caminando, porque los hombres con espadas dejaron algo muy claro. Si te detienes, te unes a ella. Si lloras demasiado fuerte, te unes a ella. Si muestras demasiada humanidad, te unes a ella. En árabe, tienen una palabra para lo que te has convertido. Jarilla. Los traductores te dirán que significa chica esclava. Pero esa traducción es demasiado limpia, demasiado suave, demasiado civilizada. Esconde lo que la palabra realmente significa. Lo que realmente significa es que tu cuerpo es mercancía ahora. Tu futuro es lo que sea que un comprador decida hacer con él. Tu pasado ya no existe. Fue borrado el momento en que las cadenas tocaron tu piel. El hombre que te examina retrocede, asiente hacia otro hombre que sostiene una bolsa de cuero. Escuchas el sonido de monedas cambiando de manos. Ese sonido metálico es el precio de tu alma. Acabas de ser vendida por tercera vez este mes. Cada vez el precio cambia. Cada vez tú vales un poco menos porque el viaje te está destruyendo lentamente. Y el lugar al que te llevan, el destino final de este horror, es un lugar del que los historiadores pasarían siglos intentando fingir que nunca existió. Esto es la trata de esclavos árabe. 14 millones de africanos. Más de 300 años. Un sistema tan efectivo para borrar seres humanos que casi no quedan descendientes para contar la historia. Un genocidio silencioso que el mundo eligió olvidar. Si esta historia te importa, si crees que estas voces merecen ser escuchadas, deja tu like ahora mismo. Tú conoces la trata de esclavos del Atlántico. Barcos, cadenas, plantaciones en América. 12 millones de africanos transportados a través del océano durante 400 años. Esa historia tiene museos que puedes visitar, monumentos donde puedes llorar, películas que puedes ver. Los niños aprenden sobre ella en la escuela. Los políticos dan discursos apasionados sobre ella cada año. El mundo nunca la olvida. Y no debería olvidarla jamás. Pero hubo otra trata de esclavos, más antigua, más larga, y por algunas medidas incluso más grande. Una trata que comenzó en el siglo VII, poco después del surgimiento del Islam, y las conquistas árabes que se extendieron por todo el norte de África como un incendio imparable. No terminó hasta el siglo XX. Déjame repetir eso para que entiendas la magnitud. Saudi Arabia abolió oficialmente la esclavitud en 1962, Mauritania en 1981. Estas no son fechas de historia antigua. Estas son fechas que tus abuelos recuerdan. Hay personas vivas hoy que nacieron en sociedades donde este comercio todavía operaba legalmente. Personas que caminan entre nosotros que vieron con sus propios ojos lo que estoy a punto de contarte. Entre 650 D.C.
y 1900 d.C. Entre 14 y 17 millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y transportados al Medio Oriente, al norte de África y a la península arábiga. Algunos historiadores argumentan que el número real es incluso mayor, porque los registros eran inconsistentes e incontables muertes nunca fueron documentadas. Cuerpos que simplemente desaparecieron en la arena, vidas que se evaporaron sin dejar rastro. Más personas, durante más tiempo, a través de rutas que se extendían por 3 continentes. Sin embargo, casi nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque esta trata de esclavos fue diseñada para no dejar rastro, y tuvo éxito absoluto. En América hoy hay 45 millones de personas de ascendencia africana. Son la prueba viviente de lo que sucedió. Su existencia mantiene viva la memoria. Sus luchas por la igualdad aseguran que la historia nunca sea olvidada. Su dolor es visible. Su herencia es innegable. En el Medio Oriente, después de 300 años de importar millones de africanos, casi nada. Pequeñas comunidades en Yemen que puedes contar con tus dedos. Poblaciones dispersas en el sur de Irak que apenas llegan a miles. Algunos miles de afroárabes en Marruecos escondidos en las sombras de la sociedad. Remanentes diminutos donde debería haber millones. ¿A dónde fueron 14 millones de personas? La respuesta es la parte más oscura de esta historia. La parte que los libros de historia prefieren omitir. La parte que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la humanidad. Los hombres fueron castrados. Esto no es teoría. Esto no es especulación. Esto no es propaganda. Esto está documentado en cientos de fuentes primarias que abarcan múltiples siglos. Los comerciantes de esclavos árabes castraron sistemáticamente a los hombres africanos a tasas de entre 80 y 90%. Deja que ese número penetre en tu mente. El procedimiento se realizaba en puntos específicos a lo largo de las rutas comerciales. Los monasterios egipcios se volvieron notorios por ello. Monjes cristianos coptos desarrollaron técnicas que mejoraron ligeramente las tasas de supervivencia. Ligeramente. Hombres de Dios perfeccionando el arte de la mutilación. La ironía era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Por cada hombre que sobrevivía a la castración, entre 3 y 5 morían por pérdida de sangre, infección o shock. Algunas fuentes sugieren que la mortalidad era aún mayor. Piensa en esa matemática por un momento. Si un comerciante necesitaba 100 eunucos vivos para vender en el mercado, podría comenzar con 400 o 500 hombres. El resto moría gritando en la arena. Sus gritos se perdían en el viento del desierto. Nadie los escuchaba. Nadie venía a salvarlos. La economía era brutal pero lógica. Los esclavos castrados no podían reproducirse. No podían formar familias. No podían crear comunidades que pudieran volverse lo suficientemente fuertes como para resistir. No podían dejar descendientes que algún día pudieran exigir libertad. No podían construir una historia que el mundo recordara. Trabajaban, envejecían, morían. Y eran reemplazados con nuevos cautivos del próximo asalto. Generación tras generación durante 300 años, la máquina seguía consumiendo vidas humanas. Un engranaje infinito de sufrimiento que nunca dejaba de girar. Pero las mujeres servían una función completamente diferente. Fueron mantenidas intactas, mantenidas fértiles, mantenidas específicamente por lo que sus cuerpos podían producir. Y lo que les sucedió es una historia que los registros históricos cuentan solo en eufemismos cuidadosos. En silencios entre palabras, en detalles que los escritores de la época consideraban demasiado indelicados para describir directamente. La máquina requería alimentación constante. Los comerciantes árabes no eran asaltantes ellos mismos. Eran hombres de negocios que operaban redes comerciales sofisticadas que abarcaban continentes. No atacaban aldeas personalmente. Eso habría sido demasiado sucio, demasiado peligroso, demasiado ineficiente. En cambio, crearon sistemas económicos que incentivaban a los africanos a capturarse y venderse entre sí. Las armas fluían hacia el continente, armas de fuego europeas comercializadas a través de intermediarios árabes, textiles, bienes de lujo, sal,
que era preciosa en las regiones subsaharianas. Y a cambio de estos bienes, seres humanos, carne humana, intercambiada como si fueran sacos de grano. El reino de Dahomey, en lo que hoy es Benín, se convirtió en uno de los principales proveedores. La economía del reino se volvió dependiente de las incursiones anuales de esclavos contra pueblos vecinos. El sultanato de Zanzíbar controlaba las rutas comerciales de África Oriental. El sultanato Fund de Sudán dominaba el corredor del Nilo. Varios grupos tuareg controlaban rutas transsaharianas. Los reinos africanos libraban guerras contra sus vecinos, no por territorio, sino por mercancía humana. Los sobrevivientes capturados eran llevados a puntos de recolección y vendidos a comerciantes árabes. El ciclo se alimentaba a sí mismo interminablemente. Más armas significaban incursiones más exitosas. Más incursiones significaban más cautivos. Más cautivos significaban más poder adquisitivo. Más poder adquisitivo significaba más armas. Una máquina que se alimentaba de la miseria humana y se fortalecía con cada vida que consumía. Las aldeas eran atacadas al amanecer, cuando la resistencia era más débil. Guerreros rodeaban los asentamientos mientras la gente dormía. Sus sueños eran lo último de paz que conocerían. El asalto era repentino y abrumador. Los hombres que resistían eran asesinados de inmediato. Los hombres que se rendían eran evaluados en el momento. Edad, salud, fuerza. Hombres jóvenes y fuertes fueron separados para la castración y venta. Hombres mayores sin valor de mercado eran frecuentemente asesinados donde estaban parados. Sus vidas terminaban porque ya no valían monedas. Pero las mujeres enfrentaban cálculos completamente diferentes. Los comerciantes las examinaban con criterios específicos en mente. La edad importaba enormemente. Las niñas demasiado jóvenes requerirían años de alimentación antes de volverse útiles. Las mujeres demasiado viejas tenían un valor disminuido. El rango ideal era aproximadamente de 13 a 25 años, los suficientemente mayores para sobrevivir el brutal viaje por delante. Lo suficientemente jóvenes para décadas de uso. La apariencia física afectaba el precio dramáticamente. Los mercados árabes tenían preferencias específicas que los comerciantes experimentados conocían íntimamente. Ciertos tipos de cuerpo, ciertas características. Diferentes mercados preferían características diferentes. Las mujeres etíopes obtenían precios premium en casi todos los mercados. Sus características eran consideradas particularmente deseables. Podrían venderse por el doble o triple de lo que las mujeres de otras regiones traían. Las mujeres que cumplían con los criterios deseables fueron separadas inmediatamente. Recibirían un trato marginalmente mejor durante el transporte. No por compasión, nunca por compasión. La mercancía dañada se vendía por menos. Proteger la inversión tenía sentido económico. Eso es todo lo que eran. Inversiones que caminaban. La separación de las familias ocurría en los sitios de captura o puntos de recolección. Madres arrancadas de sus hijos, esposos de esposas, hermanas de hermanos. Los lazos de toda una vida se rompían en momentos sin esperanza de reunión. Los exploradores y misioneros europeos que presenciaron estas separaciones dejaron relatos describiendo escenas de dolor inimaginable. Los gritos. El aferrarse desesperado mientras las familias intentaban abrazarse unos a otros por unos segundos más. Los momentos finales de contacto antes de que las cadenas fueran jaladas con fuerza y las personas que se habían amado toda su vida fueran arrastradas en direcciones opuestas. Nunca para reunirse de nuevo, nunca para saber qué le sucedió el uno al otro. Un misionero escribió que los sonidos persiguieron sus sueños durante años después. Que todavía podía escuchar a las madres llamando a sus hijos décadas después. Que no importaba cuán lejos viajara o cuánto tiempo pasara, esos gritos lo seguían. Esos gritos resonaron en toda África durante 300 años, y casi nadie en el mundo exterior los escuchó. Entonces, llegó el Sahara. Las rutas transsaharianas eran viajes medidos, no en millas, sino en muerte. Imagina la distancia de Nueva York a Denver.
Ahora imagina caminarla encadenado con casi nada de agua bajo un sol que mata. Desde puntos de recolección en África subsahariana hasta los grandes mercados del norte de África. Trípoli, Túnez, El Cairo, Marrakech. Las caravanas viajaban distancias que excedían las 1,500 millas. Algunas rutas se extendían más de 2,0 millas. El viaje tomaba de 2 a 3 meses bajo condiciones óptimas. Las condiciones nunca eran óptimas. El Sáhara es el desierto caliente más grande de la Tierra. Las temperaturas diurnas exceden regularmente los 120 grados Fahrenheit. La arena se vuelve tan caliente que ampolla la piel al contacto. La sombra no existe durante cientos de millas. Solo arena interminable y un sol que no perdona. Entonces cae la noche y la temperatura se desploma. El mismo desierto que te hirvió durante el día puede caer por debajo del punto de congelación después del anochecer. El cambio de temperatura solo mató a innumerables personas. Sus cuerpos no podían adaptarse lo suficientemente rápido. El agua era el recurso más precioso y se racionaba con un cálculo brutal. Los camellos necesitaban agua para sobrevivir. Los camellos eran caros. Los camellos eran esenciales para transportar mercancías. Los esclavos eran más baratos que los camellos. Los esclavos eran reemplazables. Entonces los esclavos recibían cualquier agua que quedara después de que los animales bebieran, labios agrietándose hasta sangrar. El conocimiento enloquecedor de que no había nada que beber, y todavía quedaban cientos de millas de arena ardiente por delante. La mente comenzaba a jugar trucos. Veías agua donde no había agua. Escuchabas voces de personas que habían muerto días atrás. La comida era mínima. Dátiles secos. A veces carne. Suficientes calorías para mantener las piernas en movimiento. Nunca suficiente para mantener la salud durante meses de caminata. Los cuerpos comenzaban a consumirse a sí mismos. Los músculos se derretían. Los huesos comenzaban a sobresalir a través de la piel. Las tasas de mortalidad fueron catastróficas. Los historiadores estiman que entre el 20 y el 30% de los esclavos morían durante los cruces del Sáhara. Algunas caravanas perdieron la mitad de su carga humana. Hay relatos de caravanas que llegaron con pérdidas de más del 60%. Piensa en eso. De cada 10 personas que comenzaban el viaje, 6 nunca lo terminaban. Los que colapsaban eran dejados donde caían. Detenerse para enterrar cuerpos ralentizaría la caravana. Detenerse para ayudar a los moribundos podría significar perder a los vivos. La economía no apoyaba la compasión. Las personas eran abandonadas vivas, demasiado débiles para caminar más. Dejadas sentadas en la arena mientras la caravana seguía adelante, esperando morir solas bajo ese sol despiadado. Así que las rutas quedaron marcadas por huesos. Heinrich Barth, un explorador alemán que cruzó el Sáhara en la década de 1850, documentó lo que presenció. El camino estaba literalmente sembrado de esqueletos humanos. En algunos valles, los huesos eran tan numerosos que uno difícilmente podía evitar pisarlos. Cráneos blanqueados por el sol. Cajas torácicas medio enterradas en arena a la deriva. Estos no eran restos antiguos, eran recientes. Adiciones frescas a senderos que habían estado acumulando cuerpos durante más de 1000 años. René Caillet documentó horrores similares en las rutas occidentales. Describió valles que parecían blancos desde la distancia. No por la arena, sino por los huesos acumulados. Gustav Nachtigall escribió sobre pasar por regiones donde los cráneos y huesos daban a la arena una calidad casi de pavimento bajo los pies. Cientos de miles de personas, sus restos esparcidos por el desierto más grande del mundo, marcando los caminos que los tragaron. Testimonio silencioso de un comercio que el mundo eligió ignorar. Para las mujeres que sobrevivieron, que de alguna manera soportaron el calor, el frío, la sed y el hambre. La llegada a un puerto del norte de África significaba solo que la muerte inmediata se había detenido, pero la supervivencia tenía un costo. Muchas llegaban rotas de maneras que no se mostraban en la superficie. Sus cuerpos habían hecho el viaje,
Sus espíritus no. Su calvario no había terminado. Se estaba transformando en algo más. Los mercados de esclavos del mundo árabe eran instituciones antiguas refinadas durante siglos en operaciones de eficiencia aterradora. El mercado de Cairo había operado continuamente durante más de 1000 años, cuando los observadores europeos comenzaron a documentarlo. Generación tras generación de comerciantes habían refinado las prácticas, los precios, las técnicas de evaluación. Los compradores venían de todo el mundo islámico y más allá. Nobles otomanos de Constantinopla, mercaderes persas de Isfahán, árabes ricos de Damasco y Bagdad, comerciantes de los estados del Golfo que buscaban sirvientes domésticos, incluso compradores europeos. A pesar de las prohibiciones oficiales, encontraban formas de participar en este mercado de carne humana. Los mercados estaban organizados por categoría. Trabajadores comunes en una sección. Trabajadores calificados en otra. Sirvientes domésticos en una tercera. Y detrás de pantallas en las áreas más exclusivas, las mujeres destinadas a la venta privada. El proceso de examinación era sistemático y exhaustivo. Dientes primero. La salud dental indicaba edad y condición. Los compradores experimentados podían estimar los años restantes de vida útil solo por los dientes. Luego, la piel examinada para detectar enfermedades, cicatrices, imperfecciones, el cabello revisado por textura y longitud. Luego el resto. Los compradores que pagaban precios premium exigían una evaluación exhaustiva. Las examinaciones eran íntimas, invasivas, realizadas con el desapego que un carnicero podría mostrar al evaluar ganado. Los viajeros europeos dejaron relatos tan gráficos que sus editores a menudo los censuraron. Un observador británico en la década de 1830 escribió: «Las mujeres son obligadas a caminar, a girar, a mostrarse de maneras que no pueden describirse en compañía educada. Los compradores las examinan como un jinete examina a una yegua, con idéntico cálculo frío y completa ausencia de sentimiento humano». Los precios variaban según el origen, la apariencia y el uso previsto. Las mujeres comunes se vendían por sumas modestas. Las mujeres con características deseables traían significativamente más. Las jóvenes vírgenes de orígenes preferidos podían venderse por el equivalente a varios años de salarios. Los precios más altos se pagaban en privado por agentes que representaban a los hogares más ricos. Zanzíbar se convirtió en el mercado de esclavos más grande del mundo del Océano Índico. En su apogeo, 0 esclavos pasaban por allí anualmente. Toda la economía de la isla giraba en torno a la mercancía humana. Livingstone presenció el comercio de primera mano. Lo que vio lo cambió para siempre. Escribió: «Exagerar sus males es simplemente imposible. El tema no admite exageración. Los lugares que he visto son tan repugnantes que siempre me esfuerzo por expulsarlos de la memoria». El mercado operó abiertamente hasta 1873, cuando la presión británica finalmente forzó su cierre. El sultán firmó un tratado. Las subastas oficialmente terminaron, pero el comercio continuó clandestinamente durante décadas después. Los barcos navegaban de noche. Las transacciones ocurrían en ubicaciones ocultas. La demanda era demasiado fuerte, las ganancias demasiado grandes. Donde hay demanda, la oferta encuentra un camino. Siempre lo hace, siempre lo hará. Esta es la historia que el mundo eligió olvidar. Esta es la historia que el mundo eligió olvidar. Pero tú ahora la conoces, y eso lo cambia todo.